Nakamas, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de el podcast, nuevo proyecto de Capicaiza, quien les habla, ¿no? Después de tanto tiempo, de tantas lunas, de tantas cosas, aquí estamos. Sí, aquí estamos, presentes, por fin. Así que no sé cómo se parte un podcast. Y es que Nakamas, ustedes saben mejor que yo, o sabemos todos juntos, que a veces una frase del anime nos deja pensando mucho más que una hora de terapia. Así que nada, ¿qué pretendemos con este podcast? Simplemente tener minutos entretenidos de conversación donde ustedes, en conjunto a quien les habla, podamos lidiar con la vida a través del anime, con personajes que nos encantan, que nos gustan, que nos entretienen. Nada, aprendamos un poquitito de psicología, psicoeduquemos, aprendamos sobre emoción, porque ese siempre ha sido el toque del canal. Así que bueno, ustedes saben que yo hace mucho rato que tenía esta idea de armar un podcast en mi cabeza, ¿no? Pero por distintas razones uno la vida, bueno, a veces va postergando cosas y va dejando atrás, atrás todo. Em, a veces salen cosas más urgentes, a veces salen cosas más importantes. Creo que también había pospuesto mucho cuando quise crear esta comunidad como de hablar de anime y psicología. Hace muchos años que yo ya tenía esta idea, pero no me atrevía a hacerlo porque yo decía, bueno, ¿quién soy yo para estar ahí, no? Las redes son para gente joven o para gente que no sé, es más. Porque uno tiende a ser muy autocrítico con uno mismo. Hasta que finalmente, bueno, yo siempre les he contado, hablé con una amiga, mi amiga me dijo, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Abre tu comunidad, si le va bien, hermoso, si le va mal, vas a quedar donde estás. Y técnicamente con el podcast me pasó lo mismo. Para partir este podcast, obviamente, quienes ya me conocen hace un tiempo sabrán que mi personaje favorito es. Así que obviamente que vamos a partir con Zoro y también con un tema que se ha repetido muchísimo, Nakamas, muchísimo, estas últimas 2 semanas, diría yo, en mis procesos de terapia, que es los límites y la capacidad de poner límites. Así que dije, Zoro, límites, buen tema, me gusta, vamos a mezclarlos y veamos qué sale. Y bueno, sé que navegar un poquitito en lugares donde hay nubes un tanto oscuras puede generar cierto temor, pero siéntanse con la tranquilidad, Nakamas, de que en este espacio ustedes no están solos, no están solas. Vamos todos juntos en esto y eso siempre, siempre lo hace muchísimo más sencillo. Ahora bien, para abrir ciertas preguntas aquí, temas importantes. ¿Cómo ponemos límites, Nak? ¿Qué es poner un límite? Eso es algo que vamos a responder el día de hoy. A veces nos sentimos culpables por poner un límite, por decir que no, por priorizarnos. Creemos que esto es ser alguien, nos transforma en alguien egoísta. Porque hay una carga social con el tema de poner límites que es impactante. Y con el no estar disponibles todo el tiempo para los demás. Si esto te suena, bueno, quizá entonces este capítulo puede ser útil para ti. Los límites nakamas, según la definición de Henry Cloud y John Townsend, en su libro Boundaries de 1992, destacan que los límites son líneas emocionales, físicas y mentales que ayudan a diferenciar lo que es responsabilidad de uno mismo y lo que es responsabilidad del otro. Nos permiten proteger nuestra identidad, cuidar nuestros recursos y establecer relaciones sanas. Y es que en Nakamas acá hay un tema trascendental. Y es que en la vida, en general, lo único que podemos controlar somos nosotros. Por eso el tema de los límites muchas veces está mal entendido, como que ponerle límites es ponerle límite como al otro solamente, pero en verdad el límite está más relacionado conmigo. Yo pongo el límite para mí, para cuidarme yo. Mucha gente piensa que el límite es una especie de muro que le ponemos a otra persona, ¿no? Y que incluso pudieran llegar a ser una falta de respeto. En realidad, como les decía, estos límites son líneas que de alguna u otra manera dibujamos para cuidarnos nosotros.
Son puntos en los que nosotros establecemos y definimos cuándo o qué cosas no estamos dispuestos a aceptar o a transar. ¿En qué no nos sentimos cómodos? ¿Qué no nos gusta? em, ¿Qué sí, qué no? Y eso es lo que le transmitimos al exterior. Entonces, cuando lo vamos pensando desde ahí, ¿por qué debería ser algo negativo o algo malo decirle a otro lo que para ti es algo que te hace bien o algo que te hace daño? No hace tanto sentido. Entonces, el límite es una forma de autocuidado y tiene que ver con hasta dónde tú estás dispuesto a tolerar las conductas de otros o las situaciones que te puedan ocurrir en la vida, pero el límite es desde ti para ti. Obviamente se interpela a un otro, porque somos seres sociales, pero lo más profundo y lo más importante es que el límite está puesto para ti. Tú al otro le comentas lo que a ti no te gusta, lo que a ti te daña, lo que a ti te hace mal, para que el otro pueda evaluar y o modificar su conducta. Pero no es el límite para el otro de decirle, oye, yo no quiero que tú hagas esto. Porque eso, Nakamas, es decisión del otro. Lo que nosotros podemos controlar es lo que nosotros hacemos. Si la otra persona no quiere respetar mi límite, no lo va a hacer. Y ahí no hay nada que nosotros podamos decir o gestionar si el otro simplemente no quiere. No podemos obligarlo de ninguna manera, porque no podemos controlar su conducta. Lo que sí podemos controlar es decir, ok, si yo puse mi límite y el otro lo traspasa, o al otro no le importa, porque me lo dijo verbalmente, por ejemplo, entonces, ¿qué hago yo? Que es lo que yo puedo controlar. Me puedo alejar, me puedo ir o puedo decidir quedarme, pero sabiendo que el otro va a transgredir mi límite. O puedo intentar buscar alguna otra solución, como explicitarle a esa persona que quizá necesitamos ayuda para poder comunicarnos mejor o algo en esa línea. Pero si tú pones un límite y el otro se enoja, se molesta o considera que es algo inadecuado, la verdad es que no hay mucho que podamos hacer con él. Si podemos hacer es centrarnos en transmitir el límite de una manera adecuada, asertiva y lo más correcta posible, hablando desde nosotros, porque el límite igual y es para cuidarnos nosotros. Cuando uno le establece límites a un niño, que el niño no tiene capacidad para poder analizar su entorno y los peligros, uno lo que está haciendo es ponerle el límite al niño para cuidarlo. Lo importante después de ese proceso es que el niño lo empiece a interiorizar como que poner un límite es para seguirse cuidando. Si tú no quieres que tu hijo meta los dedos en un enchufe, electrocutar, tú lo que estás haciendo es cuidarlo. Tú le estás diciendo que no puede estar despierto toda la noche porque tiene que dormir, lo estás cuidando. Usualmente los límites que te ponen en la infancia deberían ser para el cuidado del niño. Y eso es lo que deberíamos integrar posteriormente como cuidado para nosotros. Lo que pasa es que ahí es donde las cosas se empiezan a complicar. Pero entonces, si esto no es algo malo, y poner límites no es algo malo porque habla de cuidarte a ti, y cuidarte jamás debería ser algo negativo, ¿por qué nos cuesta tanto poner límites? Y es que muchos de nosotros crecimos creyendo que decir que no ya era algo malo, que negarnos a algo era sinónimo de ser egoístas, desconsiderados o incluso que no queríamos suficiente a la otra persona. Y aprendimos que poner un límite podía ser interpretado como un rechazo o incluso como una falta de amor. Y eso evidentemente no es algo menor. En algunas casas o en algunos entornos, incluso se nos pudo haber llegado a decir de manera directa o indirecta que si poníamos límites, corríamos el riesgo de ser castigados emocionalmente. Nos podían dejar de hablar. La clásica ley del hielo que hay en Latinoamérica, que es tan violenta y que ha costado tantos años entender que es un tipo de violencia, que si poníamos un límite incluso nos hacían sentir culpables, o se nos acusaba de ser crueles, injustos, egoístas. Entonces, de pronto, solo intentar cuidarnos implicaba que terminábamos siendo el malo de la película. Si alguno de nuestros padres
o madres o adultos que nos cuidaban, no importa quién sea. Traspasaba un límite, por ejemplo, nos decía algo verbalmente inadecuado o violento directamente, agresivo. Un ejemplo muy clásico. Con esa ropa te ves gorda. El límite, de vuelta, mamá, papá, X, me hace mal que me digas que me veo gorda. Claro, yo te trato de ayudar y tú empiezas a recriminarme. Porque obvio, soy yo la mala de la película, ¿no es cierto? Yo que al final lo único que estoy haciendo es preocuparme por ti. Como siempre lo he hecho, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto, simplemente por poner un límite, terminaste siendo la persona que estaba dañando a otro. Y eso finalmente genera muchísima culpa. Y aprendes que decir lo que incluso tú sientes que puede ser algo dañino para ti, se transforma en un peligro. Y nuestro sistema Nakamas, lo que siempre hace frente al peligro es, y una forma de cuidarnos es evitar eso que nos pone en peligro. Es decir, evitamos decir que no, porque lo que aprendimos es que hacerlo era peligroso, tenía malas consecuencias y nos hacía sentir peor. Entonces, poco a poco comenzamos a creer que la única forma de ser aceptados era poner límites o decir que sí a todo y que nuestras propias necesidades podían ir esperando. Porque quizá también estábamos exagerando, quizá le estábamos, como decimos en Chile, poniendo mucho color. Le estábamos dando demasiado a esto. Y quizá no era para tanto, quizá igual exageramos un poco. Y es que esa es la culpa hablando. Quizá incluso llegamos a pensar que, ¿cuál era el problema con ceder un poquito más? ¿Cuál era la dificultad con, bueno, podías entender que el otro que podía, que había tenido una vida difícil, y tú que lograbas mirar eso, podías ser más empático, más empática. Entonces, bueno, podías ceder. Si llegaste a interpretar que incluso pedir un espacio para ti era herir al otro, podías ceder. Y en el ceder y el ceder y el ceder, te vas olvidando de ti y vas terminando por ser complaciente y dándole al otro mayor fuerza en tu vida. Y empezamos a instalar en la mente una creencia que es muy peligrosa, que si nos priorizamos a nosotros, perdemos al otro. Que si decimos que no, nos arriesgamos a quedarnos. Y así empezamos a funcionar con miedo a poner límites, miedo a decepcionar, miedo a que el amor, el vínculo dependan de nuestra capacidad de ceder frente a lo que el otro quiere. Entonces, con todo esto, Nakamas, ¿cómo yo no voy a tener miedo de poner límites? ¿Cómo no me va a ser difícil poner límites? Por eso el objetivo de hoy es que podamos ver esto desde otro lugar. Y aquí es donde entra Zoro y ustedes podrán decir, pero ¿en qué manera se conecta Zoro con él? Y aquí es donde yo le digo a la gente, a los nuevos Nakamas que escuchan, esta persona que está aquí tiene el poder de la fruta Psico-Psiconomía, otorgada por Oda, que me da el poder de meter el anime en cosas que ustedes no se imaginan, como este momento. Zoro es mi personaje favorito de One Piece, y aquí lo sabrán los nakamas que me llevan siguiendo hace mucho más tiempo. Y es que hay muchas razones por las cuales a mí Zoro me gusta, pero porque nos vamos a centrar en lo importante. Porque hoy me quiero enfocar, ya que estamos hablando de límites, en una palabra, en un par de palabras claves cuando hablamos de límites, y que es la claridad. Porque en Nakamas poner límites no es solo reaccionar ante algo que nos molesta, sino tener conciencia de qué es lo que nos daña, qué es lo que molesta, quiénes somos, qué es importante para nosotros y qué cosas no estamos dispuestos a negociar. Y si hay alguien que lo tiene muy claro, es Oro. Un momento en el que esto lo ejemplifica muy bien es en Water 7, cuando detiene a Luffy justo antes de que vaya tras Usopp después de la pelea que tienen, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Se pelearon, se dijeron cosas muy duras y después como, ah, ok, no pasó nada. Y ahí Zoro traza su línea. Dice,
Luffy lo perdona sin que hayan consecuencias, él se baja del barco. Pero esto no es una amenaza hacia su tripulación, sino es una declaración de sus propios principios. Zoro es alguien muy leal, es una de las razones por las que amo su personaje. Y en esta lealtad él tiene muy claro cuáles son sus intransables. Y para él lo intransable es que el otro no se haga responsable de sus actos. Y eso era lo que estaba pasando con Usopp. Él sabía que Usopp, si no pedía disculpas, no iba a ser el proceso de hacerse responsable de lo que estaba o de lo que había hecho. Y si bien para algunos esto fue un poco desmedido, fue un límite un poco desmedido, Nami incluso le dice como, así no se solucionan las cosas. Sanji, curiosamente, lo apoya. Y es cierto que Zoro lo pudo haber dicho de una forma inadecuada, muy en su tono, muy bruto, ¿no es cierto? Muy pre-timeskip. Pero el mensaje fue claro. El mensaje detrás de esto igual es muy potente, Naka. Si lo pudiéramos llevar a una forma más asertiva, diríamos algo como, yo puedo tolerar muchas cosas. Hay muchas cosas en las que yo puedo flexibilizar. Como por ejemplo, la conducta de Luffy en general. Pre-timeskip, Luffy tenía esta tendencia a agarrar a Zoro, como cuando se estiraba y agarraba a Zoro y lo llevaba volando para cualquier parte y Zoro odiaba eso, le molestaba mucho, pero no era algo que transgrediera ningún principio, no era algo que tampoco lo iba a matar, porque bueno, Zoro es Zoro. Entonces, ok, él toleraba como el jugueteo de Luffy. De hecho, se lo dice, yo puedo tolerar como todas las tonteras que tú quieras hacer, pero hay cosas donde no. Entonces, dentro del mensaje, él dice, yo puedo tolerar muchas cosas, pero pertenecer a esta tripulación significa que nuestras decisiones tienen consecuencias. La gran frase de Zoro, no estamos jugando a ser piratas. Es decir, somos adultos, nos tenemos que hacer cargo de las cosas que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que decimos y de lo que no decimos. Ojo ahí. Si aquí se normalizan actos tan graves, entonces yo no puedo quedarme. Ese es el límite que él establece. Es un límite para él finalmente. Él se está cuidando de esto porque para él esto es algo intransable. El resto no está obligado a ceder, como nunca. El otro nunca en verdad está obligado a sostener el límite que le pongamos, porque no es su obligación. Lo que pasa es que dentro de una relación donde hay cariño, donde hay respeto, tú sostienes el límite de lo comprendes, lo tomas, lo haces tuyo y lo respetas. Pero no es una obligación. Por eso muchas veces tú pones un límite y el otro simplemente se lo pasa por arriba una y mil veces. Porque la respuesta frente a tu límite es decisión del otro, no es tuya. Tú estableces tu límite y el otro reacciona. Esa parte no es decisión tuya. No puedes controlarla. Lo único que puedes hacer ahí es que si tú pones el límite y el otro lo traspasa, es decir, ok, ¿qué voy a hacer yo con esto? Entonces, es muy fundamental, Nakamas, que al momento de poner límites, primero tengamos que hacernos preguntas 5. ¿En qué cosas estamos dispuestos a ceder? ¿Qué son los no negociables para nosotros? ¿En qué sí podemos ser flexibles? Hay límites que sí se pueden flexibilizar. Hay límites que cambian con las edades, porque todos vamos cambiando. Zoro fue cambiando en el tiempo. Al principio él le dice a Luffy en los primeros capítulos, como si tú te interpones en mi sueño, te mato. Muy Zoro style. Y luego vemos el gran cambio que hay en eso en Thriller Bark, con Zoro frente a Kuma. Entonces, bueno, Zoro en particular, tiene muy claro qué batallas dar y qué batallas no dar. Pero es porque él tiene esa claridad interna de la que yo les hablaba, y es lo que yo creo que es una de las grandes lecciones que él nos deja. Entonces, acá es donde aparece algo que también es muy importante. Poner límites no debería alejarnos de las personas que realmente nos valoran. Zoro no perdió a nadie en su tripulación por haber puesto un límite que en verdad era muy duro en Nakama. Él lo puso de una manera muy firme y aún así nadie se alejó de él. Incluso permitió que el resto pudiera cuestionarse sus propias acciones. Luffy se ayudó mucho a sí mismo, cuestionándose esto que Zoro le dijo, porque él era el capitán. Tenía que actuar como capitán. Con esto potenció muchísimo más la lógica de que quien se molesta con tu límite
probablemente es porque tu límite no le conviene. Lo único que sí podemos controlar es cómo ponemos el límite, es decir, no ser agresivos, ser asertivos, pero si aún así con todo eso nuestro límite no le conviene, nos va a seguir tratando de hacer sentir mal para que cedamos en este límite. Entonces poner un límite en Nakamas no es dañar a otros, es darnos un lugar también a nosotros. Es reconocer que nuestras necesidades y nuestros valores importan. Y como Zoro podemos aprender que ser firmes no significa ser fríos, sino ser leales a nosotros mismos también. Y que no estamos obligando al otro a sostener nuestro límite. Pero si estamos en una relación de amor, de buen trato, el otro debería tomar nuestro límite, considerarlo, cuestionarse quizá su propia conducta y responder positivamente a ese límite. Y cuando eso no ocurre, entonces queda de vuelta en nosotros la tarea de decir, ¿qué hacemos? Y bueno, Nakamas, ahora tenemos un momento Kaizoku. ¿Por qué se llama así? Primero, porque dentro de mi comunidad, la propia comunidad decidió ponerse un nombre y esta es Tamashi no Kaizoku. Kaizoku es tripulación, entonces nos llamamos la tripulación del alma. Esto porque mucha gente de manera muy linda me dijo que muchos de mis videos o de mi contenido era como un abracito para el alma. Así que por eso nos pusimos Tamashi no Kaizoku. Así que decidí ponerle este momento dentro del podcast, momento Kaizoku, que va a ser un espacio donde yo voy a tratar de entregarte alguna herramienta que pueda hacerte útil respecto a lo que estemos conversando, dependiendo del tema del capítulo. En este caso te voy a dejar un ejercicio para poder iniciar tu camino en esto de poner límites. Primero, vas a elegir una situación en la que recientemente hayas dicho que sí, pero que quizá no querías hacer. Dos, vas a anotar qué emociones aparecieron. Si culpa, el miedo a no decepcionar o vergüenza, etc. 3. Vas a anotar la respuesta que te hubiera hecho sentir más en paz contigo. Por ejemplo, si te invitaron a hacer algo en particular y tú en verdad no querías ir porque querías quedar en tu casa, tu gato acostada, que es una opción. Podría haber sido una forma así como, no, no quiero ir, o que, ojo, eso también es un límite sano. No, en verdad no tengo ganas, muchas gracias. Eso debería ser justo y suficiente y no debería ser que nadie se enoje. Pero también podrías haber dicho, gracias por pensar en mí, pero esta vez no me puedo comprometer. Estoy comprometida con otras cosas, como dormir con mi gato. No tienes que agregar la de dormida con el gato. Simplemente podría ser, gracias por pensar en mí, pero esta vez no puedo. Y paso 4, finalmente, en base a toda esta experiencia, a este análisis de esta situación, trata de pensar y escribir qué cosas serían importantes para ti y que quizá hasta el día de hoy no has podido expresarlo en voz alta. Pero hazte estas preguntas. ¿Qué cosas te ponen incómodo o incómoda? ¿Qué es un no negociable para ti en una relación familiar, de pareja, de amistad? ¿En qué momento sí te vas a querer priorizar? Ya estamos llegando al final de este primer viaje en Agamas. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que de alguna manera esto les haya permitido tener algún momento de reflexión dentro del día y que también haya sido un poquito menos estresante pensarlo, porque estaba solo en ¿no? Y recuerda que decir que no, no te hace egoísta, te hace honesto contigo mismo y es un momento de cuidado para ti donde puedes cuidar la forma en que lo dices, pero podemos contar lo que con eso. Y no es tu responsabilidad eso que el otro. Si este capítulo te gustó, compártelo con alguna cama que quizá lo necesites escuchar. Puedes encontrarme en Instagram y TikTok como @capicaiza y voy a estar feliz de poder leerte. Si estás viendo esto en YouTube, activa la campanita para que puedas saber cuándo se va a estrenar el próximo capítulo. Dale me gusta también y si estás escuchando en Spotify, la misma historia, ya saben cómo funcionan los podcasts. Así que muchas gracias, Nagamas. Un besito a todos y a todas. Nos escuchamos en el próximo capítulo con más emociones, más anime, más corazón. Cuídense mucho, trátense bonito y